Bueno, Anita, buenos días otra vez. Vamos a iniciar la clase de hoy con una revisión del caso práctico elaborado por usted. Bueno, el caso práctico es sobre las enfermedades causadas por agentes laborales. Habíamos observado diferentes tipos de, como usted conoce que hay diferentes tipos de riesgos y por ende pues solamente hemos citado aquellos riesgos mucho más frecuentes que se presentan dentro del área laboral, como son los riesgos químicos, los riesgos físicos y los riesgos biológicos. Son aquellos que en realidad pues si nosotros hacemos una observación dentro de las actividades que se cumplen institucionales o empresariales, sabemos que son procesos, procesos de riesgo que se dan dentro de las actividades laborales y por ende pues este tipo de situaciones lo que hace es alterar la salud de todas las personas, ¿no? Es una cadena, altera la salud de la persona, altera la parte de motricidad y limita automáticamente el trabajo de la misma, ¿no? Entonces, hay algunos factores que inciden a que este tipo de situaciones se presenten. Hemos observado que hay factores internos, hay factores externos. Entre los factores internos, aquellas situaciones de riesgos en cuanto a estos riesgos que vamos a citar, se presentan dentro de las empresas, ¿no? Son factores internos. Por ejemplo, si hablamos de los factores internos en los agentes químicos, estamos hablando de que se dan tipos de situaciones en el cual pues existe un manejo o un manejo inadecuado de estos químicos, ¿no? Entonces, el descuido también de las personas por el manejo de estos químicos también provoca un riesgo. Hay situaciones que nosotros podemos observar también en el cual pues la falta de capacidad, sí, en un operador dentro del trabajo puede también es un factor, es un causante de que aparezca un riesgo químico. Así como otras situaciones también, pues, donde el trabajador, pues, o las personas del entorno tienden a tener este tipo de afectaciones nocivas a la salud. Entonces, es muy loable observar de que dentro de estas instituciones y empresas que se manejan estos productos químicos, el cuidado debe ser permanente y debe haber un sistema o una especie de un plan de capacitación, un plan de poder llegar a que los trabajadores pues, puedan realizar una buena manipulación ante los efectos que provocan estos químicos, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de vías también de ingresos de estos químicos al organismo. Tenemos tres vías, pues, tenemos la parenteral, tenemos la vía digestiva, la piel y la vía respiratoria también, ¿no es cierto? Entonces, esas vías de ingreso que hacen estos químicos al organismo van a provocar una afectación. En algunos de los casos, cuando el químico ha hecho su ingreso de manera abrupta y en grandes cantidades, pues puede provocar incluso hasta la muerte. Pero en otros casos, pues, ha provocado también daños irreversibles que hemos observado dentro de los trabajadores. O en otro de los casos, pues ya cuando el trabajador está demasiado tiempo en contacto con estos químicos hace que también tenga este proceso de alteraciones dentro del mismo y que puede provocar una situación de enfermedades a largo plazo, ¿no? Entonces ahí vamos tratando de ir visualizando, haciendo un análisis de estos riesgos que vamos a ver y que prácticamente son agentes laborales el trabajador está continuamente, a diario, laborando con estos agentes, ¿no?
Bueno, eso por un lado los agentes químicos. Cuando hablamos de los agentes físicos, estamos hablando pues que el ruido, lo que es la vibración, es el calor, hace que se provoque pues también una alteración de riesgo, ¿no? Si hablamos de cada uno de ellos, también vamos a relucir de que se tratan también de agentes físicos que provocan daños nocivos también en la salud. Por ejemplo, el ruido. Conocemos que hay decibeles normales del ruido, de 75-85 decibeles normales por minuto, pero sabemos también pues que hay personas, trabajadores que laboran en áreas donde el ruido está más allá sobre los 75-85 decibeles por minuto. Entonces, si hacemos una identificación de dónde proviene el ruido y la cantidad de ruido que está percibiendo en este caso el trabajador, vamos a llegar a la conclusión de que es un trabajador que está, o es un grupo, o es un trabajador o un grupo de trabajadores que están expuestos a estos riesgos a los cuales pues podemos estar sospechando de que pueden tener desde ya alteraciones a nivel de su salud. Por ejemplo, en el ruido, ¿qué tipo de alteración provoca? Bueno, el ruido va a provocar alteraciones a nivel del oído. Para eso tenemos que entender que el oído está formado anatómicamente por tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno, donde por situaciones de logística sabemos que el oído interno es el más delicado y es el que va a tener más agravio cuando se presentan estas situaciones de decibeles muy altos, más allá de lo normal. Entonces, también podemos observar el tipo de vibraciones como agentes físicos, aquellos trabajadores que elaboran a diario con taladros, con motosierras, equipos o herramientas donde exista una vibración, ¿no? Bueno, también podemos tomar como una máquina o un equipo de vibración aquellos que no han tenido un buen mantenimiento, donde aquellos equipos donde no tienen un funcionamiento ideal, es todo aquello que puede provocar una especie de vibración. Nosotros hemos observado también, bueno, vamos para poner un ejemplo claro, por decirle, en nuestras casas de pronto hay alguna máquina o algún equipo que esté ya en situaciones de desperfecto o que ya haya tenido mucho tiempo de utilización. Esos equipos por lo general comienzan a tener una especie de vibración. Esa vibración que a veces ya provoca malestar, incluso interno dentro de la parte doméstica, ¿no? Más aún, pues, si nosotros nos vamos a la parte ya laboral, donde existen equipos ya mucho más grandes, equipos más sofisticados, donde prácticamente se trabajan con máquinas enormes, donde la falta de mantenimiento o el uso y el abuso de estas máquinas o equipos hace que estos no funcionen ya de buena manera, ¿no? Y provocando pues también un alto índice de riesgo al trabajador. Otros de los agentes físicos tenemos los factores ionizantes y no ionizantes, ¿no? Esos factores ionizantes y no ionizantes, pues bueno, los no ionizantes tenemos las radiaciones, ¿no? Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Tenemos, por ejemplo, las no ionizantes, el sol, los rayos solares, perdón, que hacen su afectación también a lo que es la piel de la persona. Entonces, es un factor incidente y que se lo tome en cuenta como un riesgo, ¿no es cierto? Las ionizantes, pues tenemos los rayos X, los rayos ultravioletas, tenemos los infrarrojos, bueno, las radiaciones magnéticas que hacen que las células de las personas, las células orgánicas, sí, las células vivas de todo ser humano se vayan deteriorando. Entonces, son situaciones que se van presentando, estamos hablando
ya hemos hablado de dos agentes, tanto el químico como el físico. Tenemos también el agente biológico, aquel agente biológico que, bueno, hace sus apariciones ahora. En la actualidad estamos viviendo una pandemia provocada por un virus denominado COVID-19. Entonces ese virus está prácticamente englobado dentro de las enfermedades causadas por agentes biológicos, ¿no? Todas aquellas enfermedades que hacen sus apariciones después de un cambio de estación dentro de clima, dentro de nuestro país, hacen que esto se altere también, ¿no? Entonces ahí vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En los agentes biológicos encontramos dentro de las empresas la falta de asepsia de pronto de una área donde sabemos que, bueno, a nivel empresarial dentro de aquí de la zona de Manta se trabaja mucho con marisco, ¿no? Que esto hace que en el futuro pues comience a proliferar ese desaseo o esa falta de asepsia que se pueda tener dentro de la misma, ¿no? Aunque la mayoría de las empresas por lo general trabaja con mucha asepsia para elaborar y empaquetar todo este tipo de productos. Entonces, a Anita le voy a proyectar la diapositiva ya haciéndole un preámbulo de lo que ya nosotros hemos visto, haciéndole un análisis, una retroalimentación y bueno, voy a proyectar los trabajos, los casos prácticos elaborados por usted para poderlos ir analizando e ir describiendo lo que está bien y lo que no está bien. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Anita, aquí estamos con el primer caso, ¿no? Vamos primero a leer las consideraciones del primer caso. Sí, está viendo, ¿no es cierto? Sí, solamente hágalo un poquito más grande. Ya. Colosa ha sido, ¿no? Bueno. Ya, a ver. Desarrolle 3 casos prácticos con su Yo te propia lo voy a palabra. leer. Yo te voy a leer eso. Yo te voy a leer eso y sí me gustaría que encienda la cámara, ¿no? Ya. Yo te voy a leer eso para ir más o menos describiendo lo que vamos a tratar. Bueno, se envió el desarrollo de 3 casos prácticos que, bueno, yo siempre he considerado de que estos casos prácticos deben de tener una creatividad de parte de ustedes, donde demuestren su habilidad, su destreza y los conocimientos adquiridos en los temas ya impartidos con anterioridad. Entonces lo que hace usted es aplicar, corroborar y verificar de que los conocimientos académicos ya aprendidos y adquiridos por usted, pues lo comience a desarrollar dentro de estos casos prácticos. Ese es el objetivo, ¿no? A ver, en el primer caso práctico se le solicitó, bueno, como primer punto, que cite los actores para el desarrollo del caso práctico. Normalmente en un caso práctico se debe citar siempre los actores. Sí, es que me anda un mosquito por aquí. Ya. Y el segundo punto, inicia aplicando un problema en el área donde se utilice o manipule sustancias químicas. Exclusivamente el primer caso lo vamos a tratar sobre lo que hablamos, ¿no? De aquellas afectaciones provocadas por sustancias peligrosas químicas dentro de una empresa o de una institución o de una área, no sé, ahí viene ya la aplicación de parte de usted, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que aplicar dentro de este trabajo práctico? Especificar 3 sustancias químicas más frecuentes nocivas a la salud de la persona. Usted tiene que haber citado qué sustancias químicas de las que nosotros ya hemos visto son las más frecuentes dentro como parte de una afectación a la salud de la persona.
tiene que describir también, tiene que haber descrito 3 órganos o sistemas que están siendo afectados a la salud del trabajador. Sabemos que nuestro organismo está compuesto por algunos sistemas y órganos, y en la cual después cuando el químico hace su ingreso dentro del organismo, pues va a provocar este tipo de afectaciones en lo mismo, ¿no? Como tercer punto, especifique cómo hace su ingreso y egreso de las sustancias químicas en el organismo de la persona. Es decir, cómo ingresa el químico, ¿no es cierto? Sabemos que ya le expliqué cuáles son, bueno, con eso le expliqué con anterioridad también, cómo hace el ingreso el producto químico. Si sabemos que ingresa en partículas, bueno, en algunos de los casos, pues, este ingreso de químicos se lo hace inconscientemente o por alguna depresión, por alguna ansiedad. Hemos escuchado en noticias de pronto a alguien cercano por ahí, donde ellos hacen de ingerir químicos y que, bueno, te va a provocar afectaciones dentro de la salud muy graves, incluso la muerte. Entonces, también sabemos que hay áreas de ingreso y de egreso también de este químico, ¿no? ¿Cómo ingresa a nuestro organismo? Ya le expliqué, a través del sistema respiratorio, a través de la piel y a través del sistema digestivo, ¿no es cierto? ¿Cómo hace su egreso? Pues bueno, el egreso de la sustancia química se la hace a través por medio de la orina, ¿no? Que es la parte cómo realiza el egreso de esta sustancia química. Y bueno, y las recomendaciones del caso práctico que ya vienen de parte de usted como futura profesional, pues tiene que haber desarrollado recomendaciones que vengan al caso, ¿sí? Entonces vamos a leer su primer caso. Ya, aquí está el desarrollo del primer caso. La pista es suya. Anita, no te escucho. Parece que tienes el audio apagado. Ya, sí. En una de las industrias de pintura donde se elabora dicho producto, además de otros tales como el barnices, lacas y diluyentes, pinturas de aerosol, esmalte, entre otros. En el almacén de la empresa se guardan sustancias químicas como el tolueno y el benceno y el xileno, utilizados para la elaboración de los productos antes mencionados. En los últimos 2 meses, de acuerdo a los datos recopilados por el nuevo encargado de seguridad, Juan, da a conocer que los accidentes laborales por el nuevo encargado de seguridad, Juan, da a conocer que los accidentes laborales leves en esta área han aumentado significativamente, los cuales han sido por quemaduras con ciertas sustancias e intoxicaciones leves por pequeños derrames o manipulación incorrecta. El almacén tiene una superficie de unos 60 metros por cuadrado. Tiene una entrada desde la calle con 2 portones, corredores equidistantes y uno se utiliza para la carga y el otro para la descarga. Las dos paredes letales tienen ventanas y la del fondo no tiene. Hágalo más arriba. Ya. En esta área el número de trabajadores es de 8, donde sus tareas consisten en la descarga y el almacenamiento de las sustancias químicas que llegan a la empresa cada semana. También transportan estas sustancias dentro de la empresa al área donde se van a fabricar los productos derivados de estas sustancias. Las edades de los trabajadores se encuentran entre los 30 y 40 años. Últimamente los trabajadores se quejan de que hay desorganización, pues en ocasiones existen botes mezclados uno con otro, o no se retiran
los que están defectuosos, de manera que el resto de envases quedan impregnados. Con los restos de los distintos productos, Roberto y Arturo ingresaron hace un mes y son los que más problemas han causado. Según Juan, en su informe indica que la mayoría de los trabajadores, y no solo Roberto y Arturo, no han recibido información sobre los productos que se manejan ni dónde se pueden consultar las fichas de seguridad. En cambio, conocen perfectamente dónde deben depositar cada uno de los envases y cómo actuar entre derrames, ya que el técnico de medio ambiente es muy exigente en ese aspecto. Sustancias químicas, tolueno, xileno y benceno. Órganos que afectan estas sustancias químicas: la piel. Las tres sustancias provocan problemas en la piel, pero el xileno se considera un irritante de la piel. La piel lo absorbe rápidamente. Todo es debido a que el xileno es tan eficiente en la eliminación de grasas. Cualquier contacto con la piel tendrá el mismo efecto. El sistema nervioso central. La exposición aguda del benceno y el xileno produce depresión del sistema nervioso central, lo que significa que ralentiza el sistema nervioso central. También puede producirse mareos, náuseas, vómitos, convulsiones y comas, y pueden llegar a la muerte. En el sistema respiratorio, cuando se está expuesto a niveles altos del benceno en el aire, aproximadamente la mitad del benceno que se inhala pues, a través de los pulmones y entre la corriente sanguínea. Si el líquido de los contenidos del benceno llega a los pulmones por medio de la ingestión, puede provocar edema pulmonar y hemorragia. La exposición contiene del tolueno, continúa del tolueno, tiene como consecuencia que las personas se sientan mareadas, soñolientos o inconscientes, e incluso pueden morir. En el caso práctico se habla de derrames, de los trabajadores. Pueden inhalar las sustancias químicas solo sin no utilizar los equipos de protección individual adecuados. ¿Cómo ingresan estas sustancias químicas al organismo? Las sustancias habitualmente ingresan al organismo por las vías de entrada, que son la dérmica y la respiratoria y la parental, la vía digestiva. Por ejemplo, un trabajador puede estar expuesto a las sustancias cuando respira aire contaminado en el área de trabajo o inhalando el escape de automóviles. La mayoría de las sustancias son eliminadas por el propio organismo cuando llega a la sangre y es convertida en el hígado y los riñones, para luego ser expulsado del cuerpo a través de la orina. Es por eso que estas sustancias producen cáncer en estos órganos. Recomendación: informar al personal antes de que ingrese al puesto de trabajo los riesgos a los que se enfrentan. Capacitar al personal periódicamente teniendo en cuenta su actividad laboral. Brindar los debidos equipos de protección individual para cada trabajador. Ya.
Vamos a describir el primer caso. Sí, Anita, ya estuve observando, de acuerdo a la descripción que usted ha elaborado, donde ha incluido bueno, los tres químicos, el tolueno, el xileno y el benceno, ¿no? Que son químicos que prácticamente están afectando la salud de la persona. Dicho de otra manera, pues también debemos considerar que estos químicos, bueno, yo le había explicado en la clase que inicialmente, pues, si observamos el tipo eh, de distribución que se hace en estos químicos en cuanto a la producción de algunos productos que se utilizan incluso en la parte doméstica. Habíamos observado que el alcohol, todo lo que es detergente, todo lo que se utiliza, lo que usted ve de utilización para los servicios básicos y los servicios de limpieza dentro de la parte doméstica, vamos a observar que existen, si nosotros verificamos cuál es la composición química de estos productos, vamos a notar de que sí, existen estos productos, claro, que en unas mínimas partículas, pero existen. Entonces, estamos siendo también objeto todas aquellas personas que elaboramos a diario con lo que es la limpieza dentro de nuestras casas, más que todas las madres de familia, están expuestas a este tipo de productos. Claro que sí, el productor, en este caso el agente vendedor, pues lo que hacen ellos es tratar de distribuir y de elaborar este tipo de productos, pero con una proporción muy mínima para que no provoque efectos secundarios y nocivos a la salud de la persona. También está descrito aquí, bueno, que los tipos de órganos que están siendo afectados, específicamente la piel, que es un órgano directamente que está siendo afectado. Podemos poner ejemplo cuando el trabajador no utiliza el EPP adecuado. En este caso podríamos trasladarnos incluso a los agricultores, donde son aquellos trabajadores que van a tener este tipo de afectaciones directas dentro del mismo y que va a provocar pues efectos secundarios también, ¿no? Hemos visto múltiples efectos secundarios en las personas que laboran a diario con estos químicos, donde, bueno, ya los efectos lo podemos observar. Algunos son muy notorios, incluso observamos la piel de la mayoría de los agricultores, es una piel reseca, es una piel que prácticamente ha provocado ya el químico su daño y que bueno, que esto ya ustedes lo observan a largo plazo. Por tanto, en este tipo de análisis de observación podemos verificar a los pacientes, a las personas, los trabajadores que ya tienen años laborando en contacto con estos químicos, vamos a denotar que hay ciertos deterioros en ellos, ¿no? Principalmente en lo que es la piel, donde estos productos químicos se insertan, se ingresan dentro de la misma por el contacto que hay y por la no utilización de un equipo adecuado, ¿no es cierto? Eso ya, si nosotros vamos a hacer un sondeo y una estadística dentro de la parte agricultora, vamos a notar de que el riesgo es muy alto, ¿no? Y que las consecuencias también, por ende, van a ser muy altas. En el sistema nervioso central, sí, altera lo que es la parte de la motricidad, de la sensibilidad a la cual está protegida prácticamente lo que es el sistema nervioso central. Altera la parte cognitiva, sí, sabemos que el ingreso de manera agresiva y por grandes cantidades dentro de nuestro cuerpo te puede provocar muchas sintomatologías que pueden venir acompañadas de náuseas, de vómitos, también de convulsiones e incluso te puede llegar hasta la muerte, ¿no? Son casos que, bueno, los hemos escuchado, tal vez lo hemos visto, si hemos tenido esa mala experiencia, pero estos son los efectos nocivos, ¿no? En el sistema respiratorio normalmente
la mayoría de las personas tenemos este tipo de alteración de ingreso de estos químicos, y yo les decía también que incluso lo podemos sentir a diario. Sí, el nomás salir de nuestras casas, el estar en contacto con la calle, donde prácticamente vemos la cantidad de vehículos que transitan dentro de la misma, pues estos carros todos los carros eliminan un dióxido de carbono que prácticamente nosotros por la contaminación ambiental ya lo que hacemos es inhalarlo a través de la respiración. No lo podemos evitar, no lo podemos evitar porque, bueno, ahorita yo siempre he catalogado de que después que ha aparecido esta pandemia, pues ya nosotros hemos tomado medidas de bioseguridad que nos están ayudando a evitar este tipo de colapso y de ingreso de químicos dentro de nuestro organismo. Prácticamente estamos siendo protegidos en ese sentido, ¿no? Pero que bueno, algunas otras personas pues no tienen este tipo de aplicación en cuanto al equipo de seguridad, y en la cual pues ellos también están muy propensos, más que todo las personas que ya laboran en empresas grandes o en instituciones donde se manipula a diario estos químicos, ¿no? Bueno, también habíamos hablado de lo que es cómo ingresa al organismo. Ya citamos el ingreso de 4 áreas: del área parenteral, del área digestiva, del área de la piel y también de la respiratoria. No son las 4 vías que hacen ingresos en diferentes situaciones, de diferentes formas y diferentes cantidades también hace su ingreso los químicos dentro del organismo. ¿Cómo lo eliminamos? Pues a través de la sangre por medio de la orina, ¿no? Sabemos que el ingreso de este químico automáticamente lo que va a provocar es una contaminación a nivel del torrente sanguíneo provocado por la inhalación del mismo, y que bueno, y también conocemos que metabólicamente por el riñón pasan a diario de 150 a 160 litros de sangre. Entonces esa metabolización biológica de estos dos órganos hacen que sean eliminadas a través de la orina. Por eso es que normalmente a todas las personas se nos recomienda que tomemos bastante líquido. Entonces, este tipo de ingreso de líquidos dentro de nuestro organismo hace que a cada momento pues nosotros vayamos al baño y podamos de esa manera eliminar ciertos desechos que se provocan en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, Anita, las recomendaciones están muy bien. Bueno, entre las recomendaciones usted ha aplicado informar al personal antes que ingrese a un puesto de trabajo los riesgos a los que se enfrenta, capacitar al personal periódicamente teniendo en cuenta su actividad laboral. Esas capacitaciones están dadas en que, bueno, sabemos que a nivel empresarial hay rotación de trabajadores, eventualmente los contratan cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces, eso también tiende a que el personal sea capacitado de manera periódica, ¿no? E incluso aquellos trabajadores que ya tienen años también deben ser capacitados, porque se puede dar el caso de la utilización de un químico adicional que venga a formar parte de esos trabajos diarios que se hacen dentro de esa área. Entonces, eso también es muy loable, es importantísimo de esas capacitaciones periódicas, ¿no? Brindar los debidos equipos de seguridad para cada trabajador. Las empresas tienen deberes y derechos, así como el trabajador tiene deberes y derechos, y bueno, las empresas tienen que estar conscientes de que estos equipos deben de ser emitidos por ellos, bueno, de acuerdo a las actividades que cumplan, que desempeñen, porque no todos los equipos de protección pues se los va a utilizar en todos lados, ¿no? Eso también nosotros conocemos, que habría que determinar qué tipo de actividad va a desempeñar como para poder recomendarle el equipo de protección de manera adecuada para esa labor. Y bueno, eso es como conclusión. Como conclusión le puedo determinar que el primer caso
está aplicado a todos los requerimientos que se solicitó y está perfecto, ¿no? Vamos con el segundo caso, Anita. Ya. Ya. Segundo caso. Santiago trabaja desde hace 30 años en el área de montaje. Perdón, Anita. El segundo caso estaba direccionado a los agentes físicos, ¿no es cierto? Sí. Las mismas consideraciones, la misma temática, pero lo único que cambia es que es agente físico. Ya, correcto. Continúa. Santiago trabaja desde hace 30 años en el área de montaje de carrocerías en una fábrica de automóviles. Tiene actualmente 52 años de edad y su jornada laboral es de 8 horas diarias. Su tarea consiste en montar las puertas de los automóviles con las piezas que le llegan a través de la cadena de montaje, con máquinas especiales que hacen mucho ruido y producen vibraciones. Marcos es un chico recién ingresado de 24 años, quien es el encargado de que no se terminen las planchas metálicas aquí me equivoqué, se terminen las planchas metálicas en la cadena de montaje, por lo que se encierre en la cabina donde no entre el ruido. Sin embargo, la deja abierta para poder conversar con Santiago en otras ocasiones. Los tampones de protección para escuchar su música favorita. El nivel de ruido en esta área alcanzan los 85 decibeles, pero en el área de Santiago alcanzan los 95 decibeles de ruido y solo trabajan con los protectores y con orejeras de seguridad. Otros trabajadores del turno de la tarde les comenta que en una reunión del fin de semana que le cuesta mucho mantener una conversación con la persona del puesto que no escucha. Y le comenta, súbale. Y le comenta que grita demasiado, por lo que sospecha de que pueden tener algún problema auditivo, al igual que uno visual, y que esfuerza mucho la vista en las horas nocturnas debido a que una de las lámparas está dañada y no prende, y que piensa ir al doctor. A todos estos, Marcos le pregunta a su compañero que en qué puesto labora, a lo que él le responde que pasa en una cabina. Los riesgos físicos es ruido, vibración, iluminación. Enfermedades y sus consecuencias. Problemas auditivos. Es el efecto perjudicial más grave y puede ir desde el daño auditivo de los 90 decibelios durante 8 horas hasta la pérdida auditiva irreversible de los 188 decibelios. Los trabajadores hacen eso de maquinarias que realizan Se fue ahí. Los trabajadores hacen eso de máquinas que realizan mucho ruido más un espacio cerrado, lo que puede causar a la larga problemas a nivel auditivo, como lo que sucede con la persona encargada del turno nocturno. Las consecuencias de no usar el equipo de protección individual es la pérdida de la audición. Las vibraciones, como en la mano, en el brazo, dañan la percepción subjetiva
la coordinación de la motricidad fina y la capacidad del rendimiento. En caso de exposición de muchos años, puede provocar además trastornos de irrigación sanguínea, trastornos de nervios, alteraciones de músculos y daños en los huesos y articulaciones. Problemas visuales, si no tiene una buena iluminación, los ojos hacen un esfuerzo mayor para enfocar lo que una persona quiere ver. Los problemas de comunicación es un efecto del ruido gradual y progresivo. No se detecta hasta que resulta incapacitante, genera aislamiento y conflictos interpersonales. Acúfenos es la sensación del zumbido de los oídos. Esta percepción de sonidos, se produce en ausencia del estímulo sonoro externo. Recomendaciones. Formar a los trabajadores sobre el uso correcto de los equipos de protección individual frente al ruido, orejeras o tapones, así como no darles información de los resultados de las audiometrías. Reducir el ruido en su origen. Se debe evaluar y conocer dónde se produce e intentar disminuirlo, adoptando medidas preventivas como cambiar el tipo de tarea, plegar en vez de golpear, amortiguar las caídas de piezas, etcétera, reducir las superficies vibrantes, evitar escapes de aire comprimidos, etcétera. Hacer inspecciones para vigilar que los trabajadores usen el equipo de protección individual. Perfecto. Entonces, en el segundo caso estoy observando también que está la aplicación de todas las consideraciones solicitadas, donde hemos visto ya los tipos de riesgos físicos a las cuales la persona está siendo afectada, ¿no? Usted ha citado lo que como riesgo físico el ruido, las vibraciones y las iluminaciones. Entonces, en cuanto al riesgo auditivo, sí, pasado ya aquí cuando ya pasa los 180 decibeles prácticamente y en un cierto horario, hay alteraciones que ya se van a presentar a largo plazo. Incluso con este tipo de decibeles, pues se puede presentar ya afectaciones a corto plazo, ¿no? Habría que determinar por siempre este tipo de evaluaciones, pues ya la realiza el médico ocupacional, el cual en compañía con el médico del IES debe determinar que la persona está siendo afectado ya por este tipo de riesgo y tratar de pues tomar los correctivos necesarios, ¿no? Aquí pues ya hay ciertas situaciones que se deben ir aplicando, como por ejemplo los cambios de turnos rotativos, o en su defecto pues si la afectación va más allá de lo permisible por la salud de la persona, pues ya tendrá que cambiar hasta de puesto, ¿no? Son consideraciones que se deben de tomar en cuenta. En cuanto a las vibraciones, pues sí, la afectación, hablábamos como una síntesis, un preámbulo, una retroalimentación de lo que ya hemos visto por las afectaciones de las vibraciones. Las vibraciones afectan lo que es brazo, codo, mano, en este caso
este tipo de afectación lo podemos ver a largo plazo, donde va a haber una alteración dentro del sistema musculoesquelético y tendinoso. Entonces, también puede haber una alteración de lo que es la irrigación sanguínea. Tenemos algunas enfermedades que están provocando este tipo de situaciones y que se pueden observar en la persona, ¿no? Tenemos la enfermedad de Raynaud, también tenemos la enfermedad de Raynaud, pues, que provoca dificultad y una pérdida de circulación de la sangre, donde los dedos se van a ver como morados, pálidos. Entonces son trastornos que se dan a nivel sanguíneo, y también tenemos trastornos a nivel de los nervios y a nivel del sistema articular y muscular, ¿no? Entonces, los trastornos a nivel nervioso, pues te puede alterar el sistema neurológico periférico. El neurológico periférico, en la cual pues hay ciertas situaciones que se presentan, como por ejemplo una afectación del nervio periférico sería la incoordinación de ciertos movimientos a las actividades. Y por ende, pues, si hay una alteración del sistema nervioso periférico, va a haber una alteración de lo que es músculo y también alteraciones a nivel articular. El otro agente físico, bueno, la iluminación, que provoca problemas visuales. Aparte de provocar problemas visuales, estamos observando que puede haber un alto índice de riesgo, porque, bueno, al manejar situaciones ya de un poquito más de riesgo, de peligro, en este caso, como las máquinas, los equipos, a las cuales no hay una buena iluminación, puede provocar este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Los problemas de comunicación que se dan por diferentes casos, como por ejemplo el ruido, donde hay áreas que están con un ruido, un volumen demasiado alto en ruido, que no puede ser la música tan solo, puede ser también la utilización de aquellos equipos que hablamos en antes, que equipos que son obsoletos, equipos donde no son los adecuados para la utilización de ciertas actividades y que pueden provocar también ruido, ¿no? Las sensaciones de los oídos y las alteraciones que se provocan normalmente cuando hay este tipo de afectaciones, y hay otro tipo de alteraciones biológicas que se dan dentro del organismo, específicamente en el oído. Las recomendaciones que ha dado usted: formar a los trabajadores sobre el uso, informar sería, ¿no? Informar a los trabajadores sobre el uso adecuado del EPP, que se ubiquen bien las orejeras, tapones, perdón, también que se utilicen lo que es en la parte visual, evitar la mucha iluminación o de pronto algún riesgo que se pueda provocar por estos agentes físicos, ¿no? Tratar de reducir el ruido es un factor muy importante que se lo puede ir aplicando como una medida preventiva, y que se utilice el EPP de manera adecuada, como dijimos al inicio, para que estas personas, estos trabajadores, no estén siempre en contacto con este tipo de riesgo. Bueno, Anita, vamos al tercer caso. Continúe. Ya, tercer caso. En el GAT Montecristi, en el área de salud, ha ocurrido un accidente de trabajo a causa de Sofía, la auxiliar de enfermería, que tiene 24 años y estaba haciendo sus prácticas sin protección. Se disponía a realizar recolección y lavado de instrumental ya utilizado. Al tratar de coger la jeringuilla de anestesia, se le resbala la mano y sufre pinchazo en el dedo índice derecho, saliendo de la vía de ingreso, la cutanea. Lo que causó alboroto por parte de todo el personal, ya que estaba expuesto a bacterias, virus y enfermedades que pueden tener el paciente. Riesgos biológicos, el virus, bacterias, enfermedades del paciente.
enfermedades y consecuencias. Brucelosis. Trabajadores que tienen contacto con animales infectados o sus tejidos granjeros, veterinarios y trabajadores de mataderos. La brucelosis puede afectar prácticamente a cualquier parte del cuerpo, incluido el sistema reproductor, el hígado, el corazón y el sistema nervioso central. La brucelosis crónica puede provocar complicaciones en un solo órgano o en todo el cuerpo. Los tétanos. Personas trabajadoras de campo ganaderos, como agua, residuales, jardinería, sanitarios. La toxina afecta los nervios que controlan los músculos, las neuronas motoras. La toxina puede causar espasmos y rigidez muscular. Los principales signos y sistemas del tectano, el SIDA. Las personas trabajadoras que tengan posibilidades de contacto con sangre o fluidos corporales de enfermos infectados por VIH es una afección crónica que puede poner en riesgo la vida provocada por el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Sí, del VIH al dañar tu sistema inmunitario. El VIH interfiere con la capacidad de tu cuerpo para luchar contra la infección y la enfermedad. Hepatitis B y C. Sanitarios, personas trabajadoras de instituciones penitenciarias, policías, bomberos, ayuda domiciliaria, etc. Legionelosis. Actividad laboral en torres de refrigeración, redes de distribución de agua caliente, piscinas climatizadas, sistema de riesgo por aspersión, etc. Ya la voy a poner más a leer seguido. Es que me da nervios ya. ¿Por qué nervios? Recomendación. Utilizar los mecanismos de seguridad proporcionados por el empleador, evitar volver a tapar las agujas, hacer preparativos de manipulación y eliminación segura antes de iniciar un procedimiento donde se utilicen agujas, deseche dispositivos con agujas y ya usadas en los recipientes apropiados, informar a su empleador acerca de los peligros que se observan en su entorno de trabajo, mantener en orden los elementos utilizados en el procedimiento para evitar posibles accidentes. Para concluir, es importante conocer los riesgos en el área de trabajo antes de instalar a un trabajador, al igual que hacer los respectivos chequeos de seguridad a los equipos de protección personal y hacer inspecciones para ver si se cumple con el uso y el manejo adecuado de los mismos.
Ya, perfecto. En este tercer caso, sí me queda alguna situación de duda por la descripción del mismo. Le faltó un poquito más de incluirse a la descripción en tratar de aplicar o sí me hubiera gustado que entre los virus hubiera aplicado el, el, el virus actual, ¿no? El COVID-19, pero en todo caso no es que está lejos de lo que se ha solicitado, pero sí requería un poquito más de aplicación dentro del mismo, ¿no? Bueno, esas son las observaciones de acuerdo a este tercer caso. Sí hay situaciones, por ejemplo, en procesos virales como el VIH y la hepatitis B y C, que son enfermedades prácticamente provocadas por virus y que están prácticamente ya conviviendo con nosotros y que ya hay tratamientos incluso donde se le da una prolongada vida a las personas, ¿no? Las recomendaciones están muy bien, sí le faltó un poquito más concretar a este trabajo, a este tercer trabajo práctico. En todo caso, estamos para seguir mejorando. Me parece un trabajo excelente, total, sí, en todo lo que usted ha descrito, pero sí, el tercer caso me dejó un poquito de dudas, pero bueno, hay que irlo mejorando, ¿no? Anita, no sé si tienes alguna pregunta que hacerme. Eh, sí, eso del examen que me dijo que me iba a tomar, que era para esta semana. Sí, es una Ujú. evaluación virtual que te voy a hacer. Voy a ver si lo dejamos para el día viernes, sí, para tomar esa evaluación y la puedes rendir a cabalidad. Déjame programarme, ¿ya? Entonces Ya. yo te voy a avisar con tiempo Y dentro del solamente va a aula. ser opcional. Sí, opcional y Referente también a, de caso práctico. va a haber caso práctico. Sí, mija, sí. Tienes que, bueno, como tú ya estás, por eso te hago de que tú describas estos casos prácticos para que puedas tener un poquito de entendimiento. De los casos prácticos que te voy a citar no son nada referente a lo que ya realizaste, ¿no? No me vas a aplicar lo mismo porque yo me doy cuenta y si yo observo que son los mismos casos prácticos que tú me describiste en las tareas, pues no te lo voy a hacer valer. No, profe, no, yo no voy a hacer eso. Pero sí es así como de los virus y Sí, no, no, está en todos los casos prácticos de acuerdo a lo que hemos visto. Tampoco te voy a poner algo que no hemos visto. ya, Vamos a regresar al aula. ya. Aquí estamos. Ya. Entonces, bueno, Anita, quedamos para la siguiente clase, que es el día jueves, ¿no? Sí, Sí, aunque profe. ya, sí, sí, ahí ya dejamos determinado ese horario porque ya no lo puedo estar movilizando. El jueves ahí tenemos el caso práctico que tengo que enviar hoy día. Sí, no se me olvide, necesito que me haga ahorita que ya terminó clase, necesito que me hagas oficio de solicitud Se le para... puede enviar después del almuerzo. Sí, sí, después del almuerzo, está bien, pero no se olvide de enviarme porque yo Ya, voy a hacer un oficio también para anexar el oficio que usted me envía. ya, profe. Pero póngalo con fecha de inicio desde la que iniciamos clase, ¿ah? Ya, ya. Que fue el 7 de diciembre, parece que fue. No. Bueno, ahí ya mismo te veo y te envío ya el Ya, día de clase. Ya déjame dejar grabada esta clase.